está abierto. Hay que darle con botón. Hola. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la mesa de exposición de casos clínicos. Mi nombre es Olga Romero, yo soy médico en el Servicio Provincial de Málaga y actualmente vicepresidente de la Comisión de Trauma Grave del 061. Os voy a presentar a los miembros de esta mesa. A mi izquierda tenemos a Agustín Míguez Burgos, él es enfermero y director del Servicio de Urgencia de Atención Primaria del Distrito Sevilla. Y a mi derecha tenemos a Francisco Luque Borrego, que es director de enfermería del área de gestión sanitaria Campo de Gibraltar Este y además es miembro comité director del PAUE. Así que en esta sesión se van a presentar 6 casos clínicos que contarán con 6 minutos para cada caso y después 2 minutos para ruegos y preguntas que tengamos con respecto al caso. Así que, sin más preámbulo, va a empezar Agustín a presentar el primer caso clínico. Espero que lo disfruten. Buenas. Vamos a presentar el primer caso, que se titula La verdad detrás de una mano atrapada. Su autora es Ana Galache Rebolloso, del Centro de Salud Antequera Estación. Bienvenida, Ana. Buenos días a todos. Mi nombre es Ana Galache, soy residente de 4º año del Hospital de Antequera, Área Sanitaria Norte de Málaga, y vengo a presentaros un caso titulado La verdad detrás de una mano atrapada. La realidad es que estábamos de guardia el 31 de julio con el DQ de Antequera y nos avisan a las 1:29 de la madrugada por un paciente con un supuesto atrapamiento de una mano debajo de un coche. El alertante fue otro ocupante del vehículo, pero tardaron bastante en poder dar el aviso. Mientras vamos de camino, he dejado aquí una imagen de Google Maps porque realmente la zona del aviso era una zona de muy difícil localización en mitad de una carretera de montaña que ni siquiera se ve ahí en Google Maps. Y en mitad de aviso nos vuelven a llamar para informarnos de que a lo mejor pues, podría haber más víctimas, se podía tratar de un accidente realmente de tráfico, por lo que se sugiere activar otra unidad. Cuando llegamos a la zona del accidente, nos encontramos pues, que realmente no era un atrapamiento de una mano como tal, sino un verdadero accidente de tráfico, ¿no? Tuvimos que esperar a que los bomberos pudieran estabilizar la escena, ya que había tendido eléctrico sobre la carretera, y una vez que nos dieron el ok, pues nos colocamos nuestros cascos con los frontales y pudimos hacer un triaje muy rápido para iniciar la atención sobre el paciente rojo, que sufría una amputación a nivel de miembro superior derecho y que los amigos le habían colocado un torniquete con una camiseta sobre las 1:15. Muy bien, en cuanto a la valoración primaria, pues vemos que en la X manejamos la hemorragia sanguinante con el torniquete a nivel proximal del anterior, a unos 5 centímetros, anotando la hora de colocación sobre las 1:50 y constatando el cese del sangrado. En la A vimos que la vía aérea estaba permeable y colocamos un collarín cervical. En la B, pues el tórax estaba estable, la ocultación era sin alteraciones, mantenía buenos tonos cardíacos y la ventilación era simétrica bilateral, y colocamos una mascarilla con FiO2 al 100%. En cuanto a la C, pues bueno, el pulso periférico estaba conservado en el resto de miembros y se canalizaron 2 vías periféricas de calibre 18 en el miembro superior izquierdo, y en cuanto a las constantes, pues destacaba una tensión en 95-60 y una frecuencia cardíaca en 120 latidos por minuto, pues también señalando que el paciente estaba bastante agitado. En la D vimos que no tenía ninguna focalidad neurológica y que el GLAGO era de 15. Y en cuanto a la exposición, pues colocamos manta térmica y suero fisiológico caliente. También destacar que bueno, pues se hizo la cobertura del muñón con gasas y con vendaje, y el transporte del miembro amputado pues se pudo realizar bajo las medidas adecuadas de conservación. Realizamos la extricación en conjunto con el equipo de bomberos a través de una camilla de tijera y posteriormente al colchón de vacío con su retirada de la camilla de tijera, y se activó el código trauma para el contacto con la unidad de observación del Hospital de Antequera, y el traslado se realizó con monitorización continua. En cuanto a la historia clínica, pues bueno, nos encontramos con un varón de 18 años que no tenía antecedentes de interés, sin alergia medicamentosa
y que bueno, cuando llegamos allí, pues esta es la primera imagen que tenemos del miembro amputado y se ve que realmente se intentaron hacer 2 torniquetes por los acompañantes, un primero con un cinturón que no fue efectivo y el segundo con la camiseta, que ese ya sí que fue más efectivo, y el tercero ya se ve arriba que fue el colocado por nuestra unidad. El diagnóstico pues, fue un paciente con politraumatismo, amputación transradial de tercio medio de antebrazo derecho, una fractura abierta también del tercer dedo izquierdo y múltiples laceraciones pulmonares bilaterales que se vieron en el body tag. En cuanto al tratamiento médico y quirúrgico, pues se instauró 1.500 de suero fisiológico, de ketoprofeno, 1 gramo de ácido tranexámico en la zona del accidente, 300 de fentanilo en bolos de 75 microgramos, 15 miligramos de midazolam en bolos de 3 miligramos y aparte el ondansetron y la perfusión de fentanilo se tuvo que instalar durante el traslado por mal control del dolor. Una vez que conseguimos acceder a críticos del Hospital de Antequera, con traumatología contacto con la unidad de reimplante del Virgen del Rocío, pero desestimaron la posibilidad de reimplantación por el mal estado de las partes blandas. En cuanto se decidió, pues eso se indicó tratamiento quirúrgico de urgencia para lavado profuso, debridamiento y un primer tiempo de remodelación de la amputación, aunque posteriormente luego necesitaría más tratamiento. Aquí vemos un poco la evolución también en las imágenes del miembro amputado. Después de la intervención quirúrgica estuvo en UCI unas 24 horas por estabilización y manejo del dolor. En la planta de traumatología se realizaron las curas y la segunda cirugía y fue también valorado por salud mental, rehabilitación, dándose el alta 18 días después. También ha requerido pues, intervención por parte de cirugía plástica para injerto en el muñón y actualmente se encuentra en seguimiento por rehabilitación y atención primaria. Las conclusiones de este caso, bueno, la importancia siempre de un buen trabajo en equipo, no solamente los miembros de la unidad, sino también con los compañeros de los bomberos y la Guardia Civil, con los que nos apoyamos bastante en nuestro medio. La coordinación de recursos, que muchas veces pues, la información de los alertantes pues, no suele ser la real o la que necesitamos y, por lo tanto, bueno, pues el hecho de activar quizás más unidades, ¿no? Y, por supuesto, la importancia del manejo precoz y el control de la hemorragia. También indicar pues, bueno, que la zona donde nosotros nos encontramos muchas veces pues, es un medio extrahospitalario, un medio rural de muy difícil acceso, sin cobertura y con las circunstancias que todo ello conlleva. Quería también pues, dejaros por aquí toda la bibliografía también que hemos consultado y terminar pues, dando las gracias a todos por vuestra atención y también a todos los profesionales, nuestros tutores y adjuntos que con tanto trabajo y esfuerzo pues, dedican también todo vuestro tiempo para enseñarnos a nosotros, a los residentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, pues. Gracias, Ana. Bueno, continuamos con el siguiente caso. En este caso es desarticulados por la tragedia, el eco de 2 disparos. Lo presenta Ángela Ramos Fernández, del Hospital Universitario de la Línea de la Concepción. Bienvenida. Bienvenida. No, esa no es. No. Esa no es, no. Esta sí es. Adelante, Ana. Vale. Buenos días a todos. Yo soy Ángela Ramos, residente del tercer año de la Línea de la Concepción en Cádiz y junto con mis compañeros, la doctora Gómez y el doctor Mairena, vengo a presentaros este caso. Bueno, ambos adjuntos de urgencia en el mismo hospital. Vengo a presentaros este caso con el título Desarticulados por la tragedia, el eco de 2 disparos. Bien, antes de empezar he escogido este caso porque fue muy mediático en su momento, en junio del 23, y aquí os traigo una serie de recortes de la prensa local. Y no solamente he escogido este caso por este motivo, sino porque además a nivel de gestión sanitaria fue necesaria la coordinación entre diferentes servicios de la zona.
Con respecto al contexto geográfico, destacar que el área de gestión sanitaria de Campo de Gibraltar se divide en la zona este, en el Hospital Comarcal de la Línea, y en la zona oeste, en el Hospital Comarcal Punta de Europa, en Algeciras. Y a nivel provincial está el Hospital Puerta del Mar, en Cádiz. Ese caso sucedió en Castellar de la Frontera, que es un pueblo que pertenece al área este, motivo por el cual este caso llegó a nuestro hospital. Los protagonistas de nuestro caso son una pareja de 48 años, ella con antecedentes de síndrome ansioso depresivo, intento autolítico en el año previo y consumidora de cocaína, y él sin antecedentes de interés, también con consumo tóxico de cocaína de manera habitual. Fueron traídos por el 061 en contexto de herida por arma de fuego, según refieren ella con ideación autolítica, en miembro superior derecho, y él, al ver que su mujer pensar que su mujer había fallecido, también se disparó a nivel pectoral. Fueron traídos por 061, activándose código trauma a nivel extrahospitalario y movilizándose a radiodiagnóstico, traumatología, cirugía vascular y medicina intensiva. Con respecto al XABCD, se inició con la X en ambos casos por presentar hemorragia sanguinante. Comenzamos con ella y es que presentaba hemorragia activa de miembro superior derecho, además de, a pesar de vendaje compresivo, cuando llegó tenía un sangrado en babeo. La vía aérea inicialmente permeable, a nivel de ventilación se detectó que con 20 más a 15 litros estaba con una saturación de 94 y que presentaba crepitantes derecho en la auscultación. A nivel de circulación, hipotensa y taquicárdica, con frialdad y cianositis, sin ausencia de pulsos periféricos y parálisis de miembro superior derecho. A nivel neurológico sin alteraciones, a nivel de exposición estaba hipotérmica y presentaba entrada y salida del proyectil en el tercio proximal de miembro superior derecho. A nivel del hombre, la X presentaba una hemorragia que en su caso sí estaba contenida, con un vendaje compresivo también a nivel de miembro superior izquierdo y un apósito hemostático a nivel pectoral, vía aérea ventilación sin alteraciones. A nivel de circulación también algo hipotenso, aunque un poco mejor que la mujer, sin taquicardia, cianosis y frialdad distal y ausencia de pulsos periféricos, en su caso con parálisis de miembro superior izquierdo y mano en garra. Y a nivel neurológico tampoco presentaba alteraciones, algo hipotérmico también, algo mejor que ella, con entrada proyectil a nivel pectoral y salida a nivel de axilar del miembro superior izquierdo. Siendo el trauma score modificado en ella de 7,1, en él de 7,8, el índice de shock en ella 1,4 y en él de 0,8. Se solicitó en ambos casos analítica sanguínea, radiografía de tórax y en el caso de la mujer TAC torácico y en el de la angiotá de miembro superior izquierdo. Con respecto al manejo, fue bastante similar en los dos, ya que se priorizó la resucitación con fluido y el recalentamiento activo. También se pautó antibioterapia, 1 gramo de tranexámico para controlar la hemorragia y analgesia con mórfico. También se activó el protocolo de transfusión masiva por presentarse al mismo tiempo 2 casos con hemorragia sanguinante, teniendo ella una hemoglobina de 6,8 y transfundiéndose 2 concentrados de hematía, en el caso de él solamente 1. En TAC de tórax se vio que tenía una fractura en estallido a nivel de diáfisis humeral derecha, además de flujo filiforme a nivel de la arteria humeral, que se amputaba a nivel de la flexura del codo derecho. Enfisema subcutáneo costal, además de contusión pulmonar hemorrágica en el lóbulo medio derecho y en base del lóbulo superior derecho, y fractura tercero y cuarto arcos costales. Con respecto al procedimiento, se interconsultó telefónicamente con cirugía vascular del Hospital Puerta del Mar, que por todo lo que hemos mencionado anteriormente, la isquemia, el gran daño de partes blandas y el estado de shock de la paciente, se desestimó la viabilidad de reconstrucción vascular y se recomendó realizar amputación, por lo que pasó urgentemente a quirófano de traumatología en el Hospital de la Niña, donde se realizó la desarticulación de miembro superior derecho a nivel del hombro. Con respecto al hombre, en el angiotá se detectó que presentaba una fractura de estallido, en su caso en diáfisis humeral izquierda, con amputación de flujo en tercio distal de la arteria axilar izquierda y ausencia de flujo en braquial, radial, cubital y colaterales, además de enfisema subcutáneo y daño a nivel muscular y nivel superior izquierdo. Se interconsultó telefónicamente también con cirugía vascular del Hospital Puerta del Mar, que indicó movilizar con fijador externo y posteriormente reevaluar la recuperación de flujo distal ante la posibilidad de desarrollar hematoma compresivo versus espasmo arterial, y tras recibir los resultados de la angiotá y por hallazgos de escala de MES mayor de 7, con lo que hemos mencionado antes, isquemia, daño a nivel de partes blandas y demás, se descartó también la viabilidad de revascularización, por lo que
Además, como en este momento el servicio de traumatología estaba desbordado con la amputación de la paciente, se derivó a Puerta del Mar, donde se realizó la desarticulación en miembro superior de este hombre también a nivel de hombro, por lo que hemos mencionado. Con respecto a la evolución, ella ingresó en postoperatorio inmediato en UCI y al segundo día pasó a traumatología. Fue necesario el reajuste de analgesia por doble miembro fantasma en ambos casos. Se interconsultó con psiquiatría en caso de ella, determinándose que hubo un intento autolítico en contexto de consumo de tóxicos, y en el caso de él, a raíz de que pensaba que su mujer había fallecido. Al quinto día se retiró de drenaje por ausencia de débito en el caso de ella, presentando cultivo positivo para Bacteroides faeces y dándose de alta el 17º día. Y en el caso de él, en el postoperatorio inmediato pasó a traumatología con síndrome de abstinencia al segundo día. Y al cuarto día presentó alto débito seremático que precisó debridamiento quirúrgico cada 48 horas, con cultivo positivo para E. coli, reajustándose a analgesia y recibiendo el alta al 20º día. Tras 3 meses se siguieron en consulta de traumatología con cicatrización completa y buen control del dolor, y actualmente están en rehabilitación funcional y a la espera de prótesis. Las conclusiones de este caso son que tras la activación de código Brauma es fundamental la coordinación entre los diferentes servicios y hospitales, aunque en determinadas circunstancias puede ser complicado, sobre todo cuando se presentan múltiples casos simultáneamente o en el caso de los hospitales comarcales que tienen limitaciones de recursos. También este caso evidencia que una evaluación precoz del XABCD, el trauma score modificado y el índice de shock permiten identificar a los pacientes que tienen mayor prioridad, y así podemos reducir los tiempos de respuesta ante lesiones que comprometen la vida. También las lesiones con armas de fuego pueden llegar a tener consecuencias devastadoras, de manera que pueden incluso resultar amputaciones traumáticas y hemorragias masivas. Y con respecto a la evaluación de la magnitud del daño tisular y vascular, pues puede llegar a plantear retos significativos para la atención médica. También en esta diapositiva, de nuevo, quería recalcar la problemática del contexto geográfico y la limitación de recursos de los hospitales comarcales, donde son necesarias las interconsultas para la toma de decisiones, y en determinadas ocasiones, como en este caso, la derivación a otros hospitales. También ha incluido una línea de tiempo donde se refleja que ambos llegaron a urgencia con 1 minuto de diferencia, y tras la evaluación inicial y las interconsultas se priorizó primero, en un primer tiempo se atendió a la mujer por su mayor criticidad y posteriormente se derivó al hombre al hospital provincial para intervención quirúrgica. Por último, en esta diapositiva quería explicar un poco el juego de palabras que he incluido en el título, y es que este caso supuso una tragedia que ocurrió en 2 actos, con cada uno de los disparos, terminando no solo la desarticulación de la pareja, sino también físicamente la pérdida de cada uno de los brazos. Y bueno, aquí una serie de referencias bibliográficas que avalan un poco todo lo que se ha mencionado en este caso. Y bueno, gracias por todo. Una pregunta. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Nada, ¿no? Pues Pasamos al tercer pasamos. caso. Venga, muchas gracias. Pasamos al tercer caso, traumatismo craneoencefálico grave en niña de 11 años. Joaquín Borja Padilla, del Centro de Emergencia 061 de Huelva. Bueno, buenos días, soy Joaquín Borja, soy médico de familia, doctor en medicina y máster por la Universidad de Córdoba en urgencia y emergencia. Bueno, vengo disfrazado para que sepáis dónde trabajo. Os quería presentar un clásico de una niña, Paloma, de 11 años, que corre detrás de una pelota que se embarca en un tejado. Ella sube al tejado de la nave, el tejado se vence y se precipita desde unos 8 metros de altura. Y así, el día 6 de febrero de este año, recibimos una llamada en el Centro Coordinador de Urgencia y Emergencia de Huelva, en la que se nos alerta un miembro del Cuerpo de Bomberos, precisamente por una niña que se ha precipitado desde 8 metros. El compañero bombero no solamente nos da la dirección exacta donde se encuentra, sino una vía rápida de acceso a la misma, nos informa sobre el mecanismo lesional y además que el entorno donde nos encontraremos es seguro. Nos detalla que la niña se encuentra inconsciente, en decúbito prono, que está sangrando por la cabeza, que en todo momento ha estado respirando y que como único movimiento que ha presentado es un intento de vómito.
Incluso él está haciendo una inmovilización manual del cuello mientras que nosotros llegamos. Y aquí me gustaría resaltar la importancia del primer eslabón de la cadena asistencial al trauma, que es el primer interviniente. En nuestro caso tuvimos suerte de que fuera un compañero del Cuerpo de Bomberos por la información que nos facilitó. A nuestra llegada, tal y como nos decía el compañero, la niña de 11 años y unos 40 kilos de peso se encontraba, tal como nos decía, sangrando, con una pequeña herida a nivel frontoparieto temporal izquierdo, otorragia izquierda, estaba emitiendo ronquidos y en una situación de gasping. Razón por la cual rápidamente movilizamos en bloque, con ayuda no solamente del bombero, sino también de una residente en prácticas que venía ese día con nosotros, en bloque, volteándola hacia decúbito supino sobre la tabla espinal larga con nuestra inmovilizador tetracameral. Permeabilizamos la vía aérea con una cánula orofaringea del número 2 y, entre tanto, conseguimos un acceso venoso periférico y preparamos el material para intubación orotraqueal, ventilamos con mascarilla y ambú. Paloma tiene pulso radial presente en todo momento, que no es rápido, es lleno. El relleno capilar es normal. A la monitorización presenta un ritmo sinusal a 93 sístoles por minuto y vemos que las cifras de tensión arterial sistólica son por encima de 95. En la exploración neurológica, al dolor reacciona sin apertura ocular, emite unos sonidos incomprensibles y retira el dolor, con lo cual la puntuación en la escala de Glasgow de coma es de 7 puntos. En principio, las pupilas no podemos valorarlas porque presenta un gran hematoma palpebral bilateral que nosotros conocemos también como ojo de mapache. Una vez que han seguido el acceso venoso periférico, usamos como secuencia rápida para intubación midazolam y rocuronio. Y como analgesia, haciendo hincapié en esa premisa básica de que un paciente inconsciente no es igual a un paciente que no siente, 50 microgramos de fentanilo. Conseguimos aislar la vía aérea al primer intento mediante laringoscopia directa con un tubo orotraqueal de 6,5. E iniciamos una ventilación mecánica controlada con nuestro respirador, el Medumat estándar 2, con los parámetros que veis en la diapositiva. En principio, que iremos ajustando siempre con el apoyo de la capnografía para conseguir una expiración de CO2 entre 35 y 40. Ya en el interior de la móvil, por aquello de salvaguardar en todo momento la intimidad de Paloma, la niña traumatizada, vemos que a la palpación presenta una crepitación en toda la zona frontoparieto temporal izquierdo, un gran hematoma palpebral bilateral y una otorragia izquierda. En ningún momento apreciamos que hubiera un signo que nos hicieran sospechar en un compromiso en el espacio pleural, ni signos de trabajo respiratorio, y que la niña estaba perfectamente adaptada a nuestro respirador, incluso comprobando después de la movilización de la niña que el tubo orotraqueal continuaba bien colocado. No apreciamos hematomas, ni masas ni megalias, en cuanto a la exploración abdominal. Las caderas eran estables, no había ningún signo que nos hiciera sospechar por acortamiento de los miembros en una fractura de huesos largos en extremidades y nada resaltable en cuanto a la exploración de la espalda. Evidentemente, el Glasgow ahora es de 3, provocado por nosotros, y en cuanto a la escala de Ramsay de valoración de la sedación, de 6, ideal para la niña, con una pupila que en principio parecía que la derecha, a pesar de esa dificultad para la exploración, presentaba una discreta dilatación con respecto a la izquierda. Como podéis apreciar, Paloma se encontraba rigurosamente estable hemodinámicamente, sin necesidad de aportar ningún tipo de droga vasoactiva, y no tenía ningún signo que nos hiciera sospechar una hipertensión intracraneal. Añadimos al tratamiento 500 miligramos por el peso de Paloma de ácido tranexámico y comenzamos con una perfusión continua de midazolam y de fentanilo. Como disponíamos en nuestro servicio, en nuestra unidad, de un ecógrafo, procedimos a un ecofag que nos dio un buen deslizamiento pleural, una buena contractilidad miocárdica, sin que objetiváramos ningún tipo de líquido libre en cavidad abdominal. Concluyendo, como diagnóstico de presunción a nivel extrahospitalario, traumatismo craneoencefálico grave, con pérdida de conciencia prolongada y sospecha de fractura de base de cráneo.
En ese momento pensamos que el hospital útil para Paloma era el Hospital Universitario Virgen del Rocío y así lo comunicamos al centro coordinador para solicitar el apoyo del helicóptero sanitario, puesto que estábamos en horario diurno y que hiciera el traslado secundario desde la helisuperficie de Juan Ramón Jiménez hasta Virgen del Rocío. El equipo de helicóptero nos solicita que hiciéramos un body tag previo en esos 15, 18, 20 minutos que ellos tardaban en llegar a la helisuperficie, sobre todo por la valoración del mecanismo lesional de la niña. Nos ponemos en contacto con la radiología del Hospital Juan Ramón Jiménez y neurocirugía, que no nos ponen ningún tipo de pega ni de problemas para realizar el body tag, que nos informan de forma verbal como fractura de peñasco de temporal izquierdo, con fracturas múltiples de cráneo y foco hemorrágico a nivel frontal, sin que hubiera ninguna otra lesión, que incluso el neurocirujano allí presente dijera que había que hacer una intervención emergente por su parte. El diagnóstico definitivo de Paloma ya en el Hospital Universitario Virgen del Rocío fue politrauma, traumatismo craneoencefálico grave con hemorragia subaracnoidea grado 4, múltiples focos hemorrágicos contusivos frontales bilaterales y temporales izquierdos, aunque había un comentario por parte de neurocirugía que todas estas lesiones no ejercían ningún tipo de masa que precisara un tratamiento neuroquirúrgico urgente por su parte, probable lesión axonal difusa al menos de grado 2, múltiples fracturas craneales de peñasco izquierdo y faciales, fracturas de la séptima a la décima apófisis transversa vertebral izquierda, aunque también había un comentario por parte de traumatología en la que nos ponía que se trataban de fractura 1 dentro de la clasificación de AO-SPIN y que, por lo tanto, el tratamiento debería de ser conservador en todo momento, laceraciones esplénicas de tipo 2, aunque también había un comentario que el tratamiento, en principio, iba a ser conservador. Y aquí empieza el periplo por las distintas especialidades de la niña en el Hospital Virgen del Rocío, neurocirugía, traumatología, rehabilitación, oftalmología. Y 20 algo días después, el día 26 de febrero, la niña es dada de alta, todavía con alguna secuela derivada de esos focos hemorrágicos y de esa lesión axonal difusa. Pero que sí, que os puedo confirmar que a fecha de septiembre de este año, de 2024, la niña había recuperado su vida totalmente ad integrum, tanto que quiso pasar por nuestra dependencia para hacerse una foto, está autorizada para que la presentara a todos vosotros, con el equipo asistencial que la estuvo tratando. Falta el técnico porque estaba en su periodo vacacional. Y termino concluyendo. En principio, el papel del primer interviniente en la cadena asistencial al trauma. Es importantísima la información que se nos aporta, en este caso por el compañero del Cuerpo de Bomberos, donde no solamente nos dice la localización exacta, una vía rápida de acceso, que el entorno es seguro, sino que además nos habla sobre el mecanismo lesional y el estado en el que se encuentra Paloma. Resulta primordial, una vez que hemos descartado la presencia de hemorragia sanguinante, el reconocer que existe algún signo de compromiso de la vía aérea y de la ventilación, estableciendo cualquier medida que sea oportuna siempre y cuando tengamos en cuenta que hay que tener un estricto control de la columna cervical, haciendo hincapié en esa premisa máxima de que cualquier paciente inconsciente presenta una lesión de la columna mientras no se demuestre lo contrario. En nuestro caso, en el caso de Paloma, no solamente tenía como criterio para aislar rápidamente la vía aérea la situación de Gasping, sino que esa valoración de la escala de coma en la escala de Glasgow nos hacía pensar que era incapaz para mantener una vía aérea por sí sola permeable. A nivel prehospitalario, asegurar una óptima analgesia, sedación y relajación del paciente es una medida de neuroprotección, que además nos sirve para evitar incremento de la presión intracraneal. Aunque no sea el caso de nuestro caso clínico, conviene resaltar que el principal signo de inestabilidad hemodinámica en los traumatizados es la sospecha de shock hemorrágico. Y si no existe taquicardia compensadora ni vasoconstricción periférica, tendremos que pensar en un shock medular.
Si disponemos de ecógrafo, es importante realizar un breve protocolo EFAS para descartar la presencia de líquido libre en cavidad abdominal, en pericardio y la presencia de hemoneumotoras. Y por último decir que la evaluación hospitalaria multidisciplinar en esa continuidad asistencial en la asistencia al trauma grave es fundamental para la recuperación sin secuelas de todos nuestros pacientes y así agradezco la atención que me habéis prestado. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. ¿Alguna pregunta? Quería comentar que la verdad es que el caso es precioso. La foto que has puesto al final ya es el colofón. Y realmente yo creo que aquí, entre otras cosas, lo que ha marcado el devenir y la evolución de la niña ha sido el rápido aislamiento de la vía aérea que se hizo. Y te quería preguntar, dado el debate que se originó ayer tarde en la mesa de controversias, pues que, bueno, de forma rápida nos digan la necesidad de aislar la vía aérea frente a, bueno, cuando hay que ventilar porque a veces no hay más remedio, ¿no? Con Guedel y Ambú. Agradezco la pregunta por lo de la controversia de ayer. Os lo voy a explicar como se lo explico a los residentes que pasan y rotan conmigo. Primero, cuando nosotros ponemos un Guedel y llamamos Ambú, ni por asomo, ventilamos entre 14, 16 o 18 veces por minuto. Se nos va la vida con el Ambú y parece que es importantísimo ventilar al paciente. Por otro lado, en la garganta nosotros tenemos dos tubos, la tráquea y el esófago. Y el aire no discrimina entre si tiene que ir a la tráquea o si tiene que pasar por el esófago, con lo cual va a los dos sitios. El esófago comunica con el estómago, aquí no hay esto de el paciente está en ayunas y por lo tanto podemos provocar un vómito y una broncoaspiración. Así que no solamente es para ventilar perfectamente al paciente, sino para también evitar complicaciones lo antes posible que sabemos que podemos encontrarnos si no ventilamos de forma correcta y aislamos la vía aérea a tiempo. Muchas gracias. ¿Hay otra pregunta? ¿Está bien? Hola, buenas tardes. Buenos días. Ya voy yo pensando en la tarde. Yo soy Macarena Tagua, soy una de las pediatras que están participando en este simposio y hablaré esta tarde en una mesa redonda. Entonces, un poco al hilo y en conexión con la mesa redonda anterior, quería preguntarte, ya que eres tú la persona que estuviste en este caso, ¿se actuó como código trauma? Es decir, tú diste la orden de código trauma al centro coordinador y se organizó la asistencia desde ese punto de vista como se hubiera hecho con un adulto, o desde tu punto de vista se hizo la cosa diferente. Sí, no solamente se activó el código trauma a nivel hospitalario en el Juan Ramón Jiménez, sino también que pensamos que como el hospital útil es el Hospital Universitario Virgen de Rocío, activamos el código trauma en Virgen de Rocío. Pues, si no hay más preguntas, pasamos al siguiente caso. Venga, pues muchas gracias. Gracias, Joaquín. El siguiente caso es traumatismo aórtico grado 4, secundario a accidente de motocicleta. Luis Sánchez Rentero, del Hospital Universitario Puerta del Mar. Muy bien. ¿Tu nombre es? Ana Centeno, en este caso. No, me están diciendo que hace frío. Bueno, me vuelvo a presentar para los que no habéis estado antes. Soy Ana Centeno, residente de quinto año del Hospital Puerta del Mar, y voy a presentar por mi compañero este caso sobre el manejo de la disección de aorta traumática. Bueno, en primer lugar tenemos un varón de 49 años que sufre un accidente de tráfico con salida de la vía como conductor de moto portando casco. Es atendido por los servicios de emergencia extrahospitalarias, concretamente por el 061 en la vía, y en la exploración inicial que hacen siguiendo el algoritmo XABCD describen que no hay herida ensanguinante, que tiene la vía aérea permeable. A nivel respiratorio sí que llama la atención una frecuencia respiratoria ya de 20, inicialmente con una saturación del 90% y con una respiración que el hombre describe como dolorosa,
con un índice de shock de 1 con esas constantes que veis ahí, sin signos de disperfusión a nivel distal, y un Glasgow de 15, movilizando las 4 extremidades, pero con limitación porque parece que tiene una deformidad en el miembro superior derecho y en el miembro inferior ipsilateral. Describe dolor a la palpación en el abdomen en el hipocondrio derecho y luego múltiples erosiones y escoraciones superficiales. Con estos datos inician oxigenoterapia con mascarilla reservorio, recuperando la saturación hasta el 100%, inmovilizan con collarín cervical y dama de Elche y el colchón de vacío, le ponen previamente una férula de vacío en el brazo y la faja pélvica y lo trasladan al hospital más cercano. Cuando llegan al hospital se le hace un FAST que muestra líquido libre en el hipocondrio derecho y en esta situación de estabilidad se traslada a la sala de radiología para realizar un escáner completo, en el que destaca una disección de aorta descendente con un hematoma mediastínico en el que no hay signos de sangrado activo. Y a nivel abdominal, coincidiendo con la zona del dolor, una contusión hepática de grado 3. Ante estos hallazgos, el hospital contacta con cirugía cardíaca de nuestro centro, al ser el centro de referencia para intervención quirúrgica emergente. Previo al traslado, el hombre empieza con un dolor incoercible, a pesar de la analgesia administrada, y finalmente deciden intubarlo para el control del dolor. Se traslada a nuestro hospital. Cuando llega, se repite el FAST que muestra lo mismo, una mínima lámina de líquido libre a nivel del hipocondrio derecho, y le hacen una ecocardio que confirma que no hay disfunción a nivel cardíaco, y se traslada a quirófano. En quirófano le colocan una endoprótesis aórtica que va desde la salida de la subclavia izquierda hasta prácticamente la bifurcación, que sale de la subclavia izquierda y abarca una porción de la aorta descendente, que como se veía en la imagen anterior, la zona de la disección. Y luego, después del quirófano de cirugía cardíaca, se traslada al quirófano de traumatología para fijar de manera externa las fracturas a nivel del húmero derecho y distal del fémur. Con todas las pruebas complementarias se establece el diagnóstico de trauma grave secundario a accidente de motocicleta con un ISS de 43 puntos, con un trauma torácico cerrado, con un trauma aórtico grado 4, una descendente proximal y fracturas del cuarto al séptimo arcos costales derechos, fracturas simples. A nivel abdominal tiene una lesión hepática derecha grado 3 de la ST y a nivel ortopédico una fractura abierta con minuta supracondilia del fémur derecho, una fractura abierta diafisaria del húmero derecho y una fractura del maléolo tibial derecho. Y luego describen también en las pruebas de imagen sin repercusión importante una lesión vascular en la vena ilíaca externa izquierda. El hombre, después de la cirugía, se puede extubar de manera precoz en la UCI. Se le hace una prueba de imagen evolutiva con un angiotac de aorta al DIO 5 que confirma que la prótesis está normoposicionada y la lesión hepática, que se decide un manejo conservador, está estabilizada. Se traslada a planta el 10º día de evolución y se interviene de las fracturas de manera definitiva, tanto del fémur como del húmero, el día 16 y 23 de ingreso respectivamente. Finalmente, el paciente es dado de alta a domicilio al mes aproximadamente de estar ingresado. Como conclusión, que la disección de aorta, igual que la espontánea, la traumática, es una patología que compromete la vida de los enfermos y que necesita una intervención quirúrgica emergente. Y por aquí la bibliografía. Bien, ¿alguna pregunta? Nada. Pues muchas gracias, Ana. Gracias, Ana. Vamos a dar paso al quinto caso clínico. El siguiente caso se titula Síndrome hemofagocítico secundario a enfermedad traumática grave. Lo presenta Carmen Fuentes Torres, del Hospital Universitario Puerta del Mar. Bueno, como ya me han presentado, soy Carmen Fuentes, residente de tercer año de Medicina Intensiva del Hospital Puerta del Mar, y voy a hablaros un poco sobre el caso que tuvimos hace poco, hace un mes y medio aproximadamente, sobre un síndrome hemofagocítico en un paciente tras un traumatismo grave. Se pasa aquí, ¿no? Bueno, para presentar el caso se activa el código trauma de un paciente de 37 años sin antecedentes personales de interés,
un politraumatismo grave por un accidente de motocicleta atendido por el 061 y se traslada a nuestro hospital. En la exploración inicial que accedimos nosotros en urgencia, sin heridas ensanguinantes, una vía aérea permeable e inmovilización de manera correcta, una mascarilla reservorio saturando bien, pero ya con una taquipnea y respiración dolorosa, con crepitaciones a nivel de los arcos costales izquierdos, con un murmullo vesicular bilateral, una tendencia a la hipotensión sin drogas vasoactivas, manejándose con fluidoterapia y una taquicardia sinusal con un índice de shock de más de 1, pulsos periféricos presentes y un Glasgow de 13 puntos a expensas sobre todo de una agitación psicomotriz importante que requiere de intubación orotraqueal. El resto se le ven movimientos espontáneos de miembros superiores, que el resto no es valorable por la agitación y la necesidad de intubación orotraqueal. El resto sin incidencia, se le realiza el body tag en la sala de rayos, donde se observa principalmente un trauma torácico con fracturas del primer al octavo arcos costales izquierdos sin asociarse neumotórax y un TAC de columna donde se observa principalmente una fractura del cuerpo vertebral de D5 con afectación del canal medular, una fractura de C1 anterior no desplazada y una fractura de apófisis espinosa de D4, el resto sin incidencia. En los siguientes días en la UCI pues se realiza la intervención quirúrgica de la artrodesis de D2 a D8 de manera programada y el resto de días mala evolución con un shock distributivo importante con drogas vasoactivas dosis alta, que inicialmente se asoció a un shock séptico por una neumonía asociada a la ventilación mecánica, secundaria a un enterobacter cloacae y una Klebsiella, que se trataron de manera inicialmente con antibioterapia empírica de manera amplia, de amplio espectro, después de manera dirigida e incluso ante la ausencia de respuesta se inicia antifúngico y se realizan más muestras microbiológicas. Ante la ausencia de respuesta, finalmente se confirma un síndrome hemafagocítico, cumpliendo 6 de los 8 criterios clínicos analíticos, cumpliendo fiebre, hepatoesplenomegalia, una bicitopenia con anemia y plaquetopenia que no respondían a transfusiones, una hipertrigliceridemia, una hiperferritinemia y una hemofagocitosis en la médula ósea. Además, cumplía otros criterios que no eran criterios diagnósticos, pero que se asociaban al síndrome hemofagocítico, como la elevación del dímero D, una hiperbilirrubinemia con aumento de transaminasas hipoalbuminemia, perdón. Se descartan unas causas como una purpura trombótica o trombocitopenia con una DAMS 13 normal y se realizan otras pruebas para descartar las causas principales las causas secundarias de síndrome hemofagocítico. Se inicia tratamiento específico con desametasona en pauta descendente y etopósido, que se va ajustando y se diagnostica de un politraumatismo grave secundario a un accidente de motocicleta con un ISS de 30, una superficie según el TRIS de un 98%, con un TC moderado tipo 1 de la TCDB, un trauma raquimedular con una lesión tipo A de Asia y un trauma torácico con fracturas del primer al octavo arcos costales izquierdos, un síndrome hemofagocítico que se descartaron las causas secundarias más habituales y una neumonía asociada a la ventilación mecánica con un enterobacter y una Klebsiella. Bueno, seguimiento, buena evolución tras el inicio del tratamiento del síndrome hemofagocítico de manera específica, con una mejoría progresiva y rápidamente de la clínica y de los parámetros analíticos. Y tras la estabilización se consigue extubación y en la exploración neurológica se evidencia una lesión completa A de Asia a nivel de D5. Finalmente, ante la mejoría y la respuesta al tratamiento, alta de UCI el día más 49 de ingreso. Y como conclusiones, el síndrome hemofagocítico tras un traumatismo grave es una entidad bastante poco común y que no he encontrado mucha evidencia científica, pero con una alta morbimortalidad que compromete gravemente la supervivencia de estos pacientes. Por ello que hay que estar atentos y para su diagnóstico y el tratamiento específico, sin el cual normalmente suele evolucionar fatal. Pues nada, eso es todo. Gracias. Preguntas. ¿Alguna pregunta para Carmen? Bueno, pues vamos a pasar al último caso clínico. En este caso se trata de heridas invisibles, el trauma torácico en el politraumatizado.
Lo presenta Guillermo Pérez Ceis, del Centro de Emergencia Sanitaria 061 de Córdoba. Uy, que se me caen las cosas. Buenos días, mi nombre es Guillermo Pérez Ceis, soy médico del Centro de Emergencia Sanitaria 061 en Córdoba y os presento este caso, la herida invisible, el trauma torácico en el paciente politraumatizado. Como para presentaros el caso, nos activa de un accidente de tráfico ocurrido en la intersección de una carretera nacional entre un camión y un coche utilitario. Nos informan que ha ido heridos y que ahora mismo no hay nada disponible salvo yo en esa unidad, bueno, mi equipo en esa UBI móvil. Como podéis ver, os traslado un poquito la escena. No sé si se ve. Bueno, esa es la intersección. El coche rojo, el coche utilitario va a hacer la redonda, se salta el stop, el camión se lo lleva por delante y acaban alojados en esta zona, ¿vale? Nos aproximamos a la escena. Esta es una foto de los compañeros de bomberos que llegaron muy poquito antes de nosotros y podemos ver el camión aquí, el coche es eso, Guardia Civil y un collarín ahorcado aquí delante del camión de bomberos. Hacemos una evaluación de la escena, me pongo en contacto con los bomberos, con el mando de bomberos y de Guardia Civil, nos confirma que la zona es segura. Hablo con el mando de bomberos y nos confirman la presencia de 2 víctimas, ¿vale? Y me preguntan la necesidad de extricación rápida de alguno de ellos, por lo que hago una evaluación rápida de los 2. Mediante el método STAR vemos en el coche un paciente que no camina porque está atrapado. Si respira a buena frecuencia, tiene un radial presente y no presenta hemorragias sanguinantes porque accedo al interior del coche hasta llegar hasta los tobillos para ver que no haya ninguna hemorragia. Tenemos un paciente amarillo, pero potencialmente rojo por la situación de la escena del coche, la gran deformidad. Pasamos al herido número 2, el camión, volcado sobre el lado derecho, entonces el conductor del camión está levantado en la zona superior, no camina porque está atrapado, sí respira pero está taquipneico y se encuentra sudoroso. Lo catalogo como rojo, hablo con los bomberos y se indica que este es el primer paciente que hay que extricar. Nos repartimos el equipo, el enfermero queda con el paciente del coche, iniciando una asistencia, controlándola entre los dos, comunicándola continuamente y yo me voy directamente hacia el camión para ayudar a la extricación de este paciente. Llamo de nuevo al centro coordinador porque nos encontramos que tengo 2 pacientes potencialmente, dos pacientes graves y pregunto si hay ya algún recurso disponible para mandar y me indican que la otra UBI móvil de Córdoba se encuentra disponible y va en camino, teniendo en cuenta que es una crona de 20 minutos. Hacemos una primera evaluación, me subo yo porque el enfermero y el técnico están con otro paciente encima del camión, los bomberos me aseguran que puedo subirme, que todo es seguro, que no me voy a hacer daño y accedo a la cabina. Lo único que veo desde arriba de la cabina es la cabeza del hombre taquipneico con gran dificultad respiratoria, no tengo acceso de brazos, no tengo acceso de piernas, todo está comprimido por el salpicadero del camión, ¿vale? Entonces, no veo hemorragia cuando me acerco de frente y por arriba, la vía aérea permeable, el paciente me habla, me dice que le duele mucho, que le cuesta respirar, veo esa frecuencia respiratoria elevada, una disminución del murmullo vesicular en hemitórax derecho, por lo que puedo ver, sospecho ese neumotórax, está sudoroso, una escala un grado de 15 y no veo otra herida desde donde puedo ver. Coordinado con bomberos, administro analgesia intranasal porque no tengo otra forma, no tengo vía intramuscular, no puedo acceder a otro punto que sea solo con el atomizador a nivel nasal e iniciamos extricación. Cuando liberamos todo el contenido del camión que está oprimiendo al paciente, comienza con un deterioro brusco de la respiración, de estado hemodinámico, a nivel también neurológico, por lo que ese neumotórax que sospecho que se ha hecho atención y realizo una toracostomía con la aguja, que siempre hay que llevar la arma encima porque nunca sabes cuándo es necesario. El estado del paciente mejora y la pasamos a cabina asistencial. Reevaluamos al paciente en cabina asistencial, no vemos hemorragia, la vía aérea permeable, persiste cierto trabajo respiratorio y aún los objetivos de ventilación no son los adecuados, a pesar de una mascarilla con reservorio. Realizamos una ecografía a nivel pulmonar, donde vemos un patrón intersticial focal, sobre todo en emitora derecho, inferior y medio. Hay un buen deslizamiento pleural y el emitora izquierdo, algunas líneas veo, patrón focal intersticial, sospechando asociada a una contusión pulmonar.
Pasamos a la C, a una tensión arterial justita, con una frecuencia de 100, un FA abdominal sin líquido libre y iniciamos una reanimación con hipotensión permisiva y la administración de ácido tranexámico, un índice de shock de mayor de 1,2, con una presión de pulso disminuida. Entonces, comenzamos el tratamiento. Una escala de Glasgow que ha disminuido también 2 puntos y realizamos la prevención de la hipotermia. La situación clínica tras la ablación, el paciente no logramos responder esos objetivos ventilatorios a pesar del mascarilla reservorio, por lo que decimos aislar la vía aérea. En este momento me planteé la ventilación mecánica no invasiva porque teníamos un aceptable nivel de conciencia, pero en contusiones pulmonares tan extensas, ese aumento de presión quizás no sería el apropiado, también teniendo en cuenta que tenemos un neumotórax, ¿vale? Aunque esté drenado, tenemos esa lesión pulmonar. Hacemos nuestra mise en place, planificamos todo, preparamos tubo, laringoscopio, videolaringo, fiador, froba y aseguramos una correcta oxigenación dentro de objetivos ventilatorios que en este caso no son los óptimos porque no logra remontar. Iniciamos la premedicación, fentanilo, analgesia, etomidato y rocuronio. Tras un primer intento de la laringoscopia directa, por una situación de una glotis muy anterior, no consigo visualizar bien el anillo y entonces reconduzco con un videolaringo en el mismo momento, con la froba que la tenía ya en la mano, porque ya tenía en la cabeza que esa vía era difícil y le conectamos a ventilación mecánica controlada por volumen y con unos parámetros de ventilación protectora. Os dejo aquí el enfoque Vortex, pues es muy importante planificar todos nuestros intentos, asegurar una correcta ventilación del paciente y no llegar a esa situación, y si tenemos que llegar, de no ventilable no oxigenable, que es el centro de ese. Y siempre tener en cuenta que necesitaremos, en los siguientes intentos, mejorar el intento anterior. Iniciemos el traslado con activación de código trauma, se indica que tiene un trauma oscuro de 11, que el paciente está conectado a ventilación mecánica, que tenemos un neumotórax, que sospechamos que tenga una contusión pulmonar por los hallazgos que hemos visto en ecografía. Y durante el mismo hacemos una evaluación secundaria. No vemos más lesiones a nivel externo. Antes de pasarlo al colchón de vacío se explora la columna de cervical a lumbosacra. En el tórax se ven hematomas, crepitaciones de algunas costillas y no vemos otras deformidades a nivel de miembros. En el transcurso del traslado comienzan a sonar los límites de presión máxima en la vía aérea, por lo que revisamos toda la tubuladura, revisamos el tubo, las conexiones. Se aspiran algunas secreciones, continúan sonando, revisamos parámetros ventilatorios, revisamos la toracostomía, vemos que continúa bien y disminuimos un poquito el volumen tidal, aumentamos la frecuencia respiratoria para mantener un buen volumen en minutos, disminuimos un poquito la PIP y subimos la FiO2 para mejorar la oxigenación. En este caso el paciente se acopla bien a la ventilación mecánica y llegamos al hospital, que es un punto importante. A la llegada al hospital, el equipo de UCI nos recibe, hacemos la transferencia en el TAC, se confirman las lesiones sospechadas, un neumotórax derecho drenado, se queda una pequeña lámina, múltiples contusiones pulmonares, tanto a nivel derecho e izquierdo, y tras 27 días en la UCI, el paciente fue dado de alta a la planta de hospitalización. Como conclusiones, previa a la atención de la escena, debemos evaluar los peligros, confirmar la seguridad y solicitar recursos si son necesarios. Debemos realizar un triaje inicial de las lesiones en el que haya varios afectados para detectar aquellas patologías que puedan comprometer la vida del paciente de forma emergente. Ante un neumotórax con empeoramiento clínico y hemodinámico del paciente, debemos drenarlo por la posible neumotórax de tensión. La ecografía nos aporta mucha información y muy valiosa, tanto en la atención prehospitalaria como en la hospitalaria, para apoyar nuestras sospechas y reevaluar el tratamiento. Y ante una contusión pulmonar extensa, asocio no neumotórax, tenemos el riesgo de que esa contusión produzca un síndrome de distrés respiratorio por un problema de shunt, de atelectasia, entonces tenemos que usar unos parámetros ventilatorios apropiados. Esta es la bibliografía y muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, enhorabuena. Gracias. Es un caso muy chulo. ¿Qué crono tenía desde el accidente hasta el hospital? Desde el accidente, es decir, nosotros desde la base
no conoceréis Córdoba, la base de la Fuensanta, que a esta zona que es un pueblo del extrarradio de Córdoba, pero que pertenece a Córdoba a nivel de operativo de Ubimóvil, son aproximadamente unos 20-25 minutos. Hay zona de curva nacional. Al hospital hay unos 15-20 minutos dependiendo. También teniendo en cuenta un traslado por tierra, la carretera no es buena, muchas vibraciones, no vamos a la velocidad, misma velocidad que vamos sin paciente, que vamos con paciente. Aproximadamente fueron similar, 25-20 minutos. Planteé de primera la opción del helicóptero, aunque es una zona muy cercana a Córdoba, pero no estaba disponible. No, lo único, a ver, el uso de la ecografía en el trauma lo hiciste genial. Lo único aportarte que a lo mejor ecografía seriada aumenta la sensibilidad, porque lo que le pasa al trauma, que inicialmente a lo mejor no ve líquido libre en abdomen y a lo mejor le hace la ecografía 15 minutos más tarde y ves, y aumenta la sensibilidad. Por eso, porque el líquido al final tarda tiempo en acumularse. Simplemente Sí, no, en la puerta del hospital se repitió pues la ecografía y a nivel abdominal continuaba igual. Obviamente con la reanimación que hicimos, el paciente estuvo manteniendo buenas tensiones. Muy bien, dentro de la hipotensión permisiva. Genial. ¿Hay alguna pregunta más? Hola, buenos días. Nosotros somos Nuria y Raquel, de Enfermeras de Bomberos de Barcelona, y queríamos preguntarte cuánto tiempo se tardó en hacer la extricación de la víctima del vehículo, si, aparte de, bueno, qué tipo de analgesia, o si utilizaste una pseudoanalgesia o solo analgesia intranasal, porque no tenías acceso a por ejemplo, acceso intramuscular superior, tipo deltoides o similar. ¿Y qué fármaco utilizaste, en qué dosis? Y si la repetiste o con una dosis fue suficiente. Tiempo exacto, no me acuerdo, fue rápido, sé que fue rápido porque la situación del paciente lo requería. Sé que se usaron varios, no sé el nombre exacto, varios fuelles para abrir la cabina y el paciente lo deslizamos hacia la tabla larga. Usé el fentanilo intranasal, ¿vale? Porque mi primera intención era usar la ketamina a una dosis disociativa, ¿vale? Intramuscular. Pero es que no había ningún acceso, solo tenía la cabeza. Entonces dije, lo primero que puedo, intranasal, luego se repitió en la cabina asistencial cuando se repitió la dosis, pero ya intravenosa. El paciente más o menos a nivel de dolor estaba controlado. ¿Y la otra pregunta era? ¿Algo más? No, que tenemos curiosidad porque habías optado por el Fente, no por la Keta, y si habías repetido dosis o no y si fue suficiente. Sí, yo ya te digo, la Keta la tenía en la cabeza desde el primer momento y desde el primer momento intenté la vía intramuscular para hacer una extricación controlada, el paciente tranquilo, analgesiado, pero ahí había que correr y no podía, es decir, aparte de no tener acceso, directamente fentanilo y fue lo que hice. Muchas gracias. Nada. Pues, si no hay más preguntas. ¿No? ¿Pregunta? Pues damos por concluida la mesa de casos clínicos, agradeciendo a los ponentes los casos tan interesantes que nos han presentado y a seguir disfrutando del simposio. Muchas gracias.